Ella es la Elena y yo soy el Sergio. Somos la compañía Payasíteres de Chile. Empezamos muy niños, empezamos entre los 14 y los 15 años del año 70. Conocimos unos titiriteros muy tradicionales a los que les llevábamos las maletas, poníamos el disco y hacían títeres en el Parque Cauciño en esa época, que ahora es el Parque O'Higgins. Ahí había una casita que se llamaba La Cabañita de los Títeres. Él se llamaba Álvaro Jiménez y la compañía se llamaba Farándula de Muñecos. Sí. Es de la época de Beltrán, que hacía sus títeres De también. la Charo ahí Godoy. Pero Álvaro Jiménez era una eminencia en los títeres, aunque eran títeres muy tradicionales, que no tienen nada que ver con lo que nosotros ahora hacemos. ¿Qué técnica hacían ellos? Guante. Era un guante, pero en ese entonces, a ver, era un títere muy lindo porque siendo guiñol, tenían el don de mover la mandíbula. Había un sistema de gatillo. Un gatillo. Que le movía la mandíbula. Nosotros yo participaba en un grupo de teatro de una parroquia de mi barrio, desde muy chiquita. Sí. Y bueno, cuando nos pusimos de novios, que éramos bien chicos. ¿Se conocían desde que la escuela? Desde la escuela, claro. Sí. Entonces, cuando nos pusimos de novios, bueno, seguimos participando en mi grupo de teatro. Y a ese grupo de teatro llegaban ellos, ahí, esos titiriteros. Escribimos una obra de teatro infantil que se llamaba Juguemos a ser felices. Y empezamos a hacer un trabajo callejero mediante esa iglesia, e ir a los barrios. Y ellos nos vieron actuar y pensaron se dieron cuenta que teníamos algunas aptitudes muy precarias, pero bueno, algo empeño teníamos, conocimiento ninguno. Además que en Chile en ese momento venía toda una energía creativa, cultural. Estaba recién Allende en el gobierno, hubo una apertura, ya de antes ya venía la apertura cultural muy fuerte, muy fuerte. Estaban los grupos de mimos, que eran bailarines del municipal. Los mimos de Noisfander. Que conformaron el elenco de mimos profesionales que habían estudiado con, ¿cómo se llama el mimo francés? Marcel Marceau. Con Marcel Marceau. Entonces eran excelentes, eran unos espectáculos maravillosos que se hacían en los teatros. Y nosotros íbamos a los teatros. Había acceso, mucho. En esa época habían teatro, por todos lados. Yo era de un barrio popular. Mira, yo era la iglesia. de Recoleta. Claro. Y la iglesia. En ese tiempo, teatro, ballet. Yo era también bailarina. Ah, ¿vos eras bailarina? Sí. Y veíamos muchos espectáculos y eran gratuitos o muy baratos y todo. ¿Eso en la calle, en teatro, en salas de teatro? En el municipal, en todas partes. Para que se forme una idea, en la iglesia que nosotros estábamos había una sala de teatro e hicimos un festival de teatro juvenil en ese entonces. Y éramos chicos todos. Entre las parroquias del sector y llegaron 6 grupos de 6 de la zona norte, estamos hablando. Claro. ¿Ya? Entonces te das cuenta que el interés cultural era muy distinto, la forma de trabajar era diferente, la posibilidad era muy amplia y nosotros rápidamente empezamos a ganar unas monedas haciendo teatro. Había un tren cultural que llevaba grupos de teatro por todo Chile. Por todo Chile se juntaba gente. En Concepción nace. En el libro de los títeres está contado cómo nacen los grupos de teatro en Concepción y empiezan a viajar por todo Chile. O sea, descentralizado también esto. Y eso era un proyecto del gobierno, digamos. Sí, de la sociedad, más que el gobierno era la sociedad. La sociedad tenía esa efervescencia. Ferrocarriles del Estado tenía plata para eso. O sea, ellos como entidad estatal, pero también tenían plata para la cosa cultural. Era un tiempo de mucha efervescencia en que la cultura era un concepto distinto valor. al de ahora. De ahora que la cultura pasó a ser un bien de consumo. En ese entonces era una necesidad del público, era un derecho de la gente, que es lo que se está peleando ahora, que la cultura debe ser un derecho y una obligación del Estado a intervenir. Claro. Pero en este momento es un bien de consumo que el que tiene plata lo compra y el que no. Con un amigo poeta que ya falleció, que es Oscar Aguilera. Se lo llevó el COVID. Gran
poeta, grande. Organizan, tenían 16 años, 17, y organizan un festival de poesía En la universidad. en el liceo. Y va Inti Gimani, que eran jovencitos, a apoyarnos. O sea, todas las escuelas, todos los liceos tenían que tener actividades, y tenían actividades culturales, no porque se le impusiera, es porque así se estilaba. Esa era la vida que había antes que cercenó la dictadura. Así, eso es lo terrible de la dictadura. Claro, llega la dictadura y se acabó todo. Y lo peor de todo es que la gente de la Concertación continúan con ese plan maquiavélico de distorsionar y acabar con la cultura chilena. Claro, porque Y digo distorsionar, perdón, porque hasta el folclore lo distorsionaron. yo estudié pedagogía en castellano, o sea, lengua. Yo estudié Lenguaje. arte, publicidad y también pedagogía. Sí. Tuvimos que salir a apretar cachete en la universidad porque a la señora la empezaron a perseguir. Sí, Ella era catalogada ese es un cuento, como terrorista. Es un cuento aparte, ¿no? Es una larga historia que, bueno, eran tiempos muy difíciles y Tuvimos que dejar la universidad porque la Ya CNI, no, estábamos la DINA en ese nos entonces. casamos en el año 75 y en el año 76 tuvimos que salir al sur, a una comunidad mapuche, A vivir ahí. a vivir o sea, lo más anónimamente posible. Yo ya estaba esperando a mi primera hija y nos salvamos de milagro. Entonces agarramos y nos fuimos también, como ladrones. Porque me avisa una profesora que había sido una compañera mía en la Universidad Católica, que era de latín, y tengo su nombre en mi memoria y siempre lo tendré. Ella me dice que ¿por qué estoy todavía yendo a clases? Y yo le digo, ¿por qué? Porque tengo que terminar el semestre, le digo. Dice, no, tu nota te la voy a entregar en el metro de Santiago. Y ella me llevó los papeles al metro de Santiago y me dijo que no volviera a la universidad. Ella supo. Varios buena, compañeros me muy pidieron solidaria. que fuera a avisarle a sus casas dónde estaban. O sea, Entonces fue correo. Yo sabía dónde estaban, pero no sabía más nada. Y eso fue el pecado mortal de pasar a ser terrorista y ser perseguida en este país. Estuvimos en Fiscalía Militar, nos llevaron a un grupo, nos interrogaron un día entero y esas cosas que uno no puede explicar por qué no nos hicieron nada, no sé. Un compañero que era del Partido Comunista se orinó y lloraba mucho y estábamos ahí en fiscalía y entonces nosotros le ocultábamos eso porque era sentirse tan denigrado frente a esos milicos que estaban ahí. Y bueno, son recuerdos, cosas que a veces no quiero mucho recordar. Una cosa que no sé, cómo el cerebro te funciona de tal manera que te pone tan triste, tan depresivo, todo lo ves gris. Claro. Y mis recuerdos de aquella época ahora son grises, oscuros. Solo el nacimiento de mis hijos es en color. No podíamos volver a la universidad a buscar ningún tipo de certificado. En esos tiempos, imposible. Así que no pudimos trabajar. ¿Y ahí cuánto tiempo estuvieron en Vilcún? Como, no sé, 3 años más o como menos. 3 años. ¿Y ahí que te sacan a vos de las listas? Regresamos a Chile, a Santiago, pero también a trabajar en lo que sea. Yo hacía clases particulares en casa. Yo empecé Tenía a hacer, mis hijos, tenía ya 3 hijos casi. Ya. yo vendía seguros, ISAPRE, AFP, ese era el trabajo que podía hacer. O sea, Entonces los milicos cuando entraban a los allanamientos no entraban a las casas, sino que te atemorizaban, todos pintados así en guerra, todo simulacros de guerra, pintados, tiznados, con la metralleta, con una .30, así que te movías y te apuntaban. te apuntaban y todos tiraban, y algunos piso. tiraban en el piso, apuntando a la gente, a la todos. gente, En un momento había que ir a buscar a los hijos en la escuela.
Ah, también. Y estaban los tipos ahí. Y no nos atrevíamos a ir a buscar a los chiquillos, pero no podíamos dejarlos ahí. Y me acuerdo que para poder ir y que no me dispararan, salí con la Pepita, que era bebé, en los brazos, porque suponía que ahí no me iban a ir. ¡Suponía! Entonces tuve que usar de escudo a mi hija. Claro, imagínate. A un bebé, usarlo de escudo, concha de mi madre, porque primera vez que lo cuento sin llorar, porque generalmente me pongo a llorar cuando lo cuento. Lloré yo por vos. Es horrible, bueno, horrible. El año 63 estábamos sin trabajo, sin nada. Vivíamos en la villa de la Universidad Católica en Macú. Dice mi vecino Pedro, nuestro hermano amigo, dice, chiquillos, ¿por qué no hacen? Él sabía toda nuestra historia de titiritero y cosas. Entonces dice, ¿por qué no hacemos algo? Dice, por la gente que está inundada, hagamos algo. Y dice, ¿no saben qué me han regalado? Que yo dije cuando lo vi, ¿cómo pueden ser tan hijos de puta de regalarme esto para la gente que está inundada? Pero dijo, pero nos va a servir. Vengan para acá. Y nos llevó a su casa y nos mostró unas cajas con ropa de payaso. Para los damnificados. Para los damnificados. Hicimos un espectáculo para niños y lo que se pedía era colaboración en alimentos y en ropa. Entonces, hicimos un teatro de títeres con un catre viejo, ya que lo pusimos, digamos, la parte de la cabecera era las pies y para arriba, qué sé yo, y lo cubrimos con una cubrecama, ya le hicimos un hoyo, y ese fue el primer teatro de títeres que hicimos nosotros. Con muñequitos de nuestros hijos, hicimos... Las muñecas le sacamos la cabeza, mi abuelita le hizo la funda y armamos esos títeres. El año 83... Ahí cambia la historia en Chile, porque se empieza a llamar a las protestas. Claro, entonces... y ahí fue donde empezamos duro a trabajar con los estábamos trabajando no estábamos trabajando todavía profesionalmente, pero empezamos ahí, porque empezamos ya como casi como payasitere. Empezamos a hacer historia. Entonces vino un señor apoderado del colegio y dijo, ¿por qué no? Yo les pago la función para que hagan títeres en mi casa. Me dio una vergüenza cobrar. Ay, sí, fue terrible. Éramos tan malos cuando empezamos, era muy malos. Era espantosa, pero nos pagaron la función y dijimos, no, hay que seguir. Y Pedro se quedó sin trabajo, lo dejaron sin trabajo por ser divorciado. En una escuela católica. En una escuela católica. Por ser divorciado lo echaron. Bueno, y ahí armamos una cooperativa de trabajo. Y él tenía una camioneta. Y ellos tenían teléfono y nosotros no. Ellos tenían teléfono. Porque para poder convocar gente, ¿ya? Era muy difícil, se usaba entonces a los artistas populares, cantores, titiriteros o músicos que estaban comprometidos a trabajar en las plazas. Hacíamos un espectáculo artístico y cuando se juntaba la gente, llegaban los políticos a arengar y a empezar a juntar a la gente, a despertarla de ese temor y de ese letargo. El año 83. Y eso fue fundamental porque nosotros estábamos en todos lados ahí, metiéndonos en esto y trabajamos con todos los partidos políticos sin distinción, nos llamaban de todos lados. Y hacíamos, y sobrevivíamos, bueno, eso era gratis. Claro. Eso era parte de una militancia. Sí. Claro, una militancia muy fuerte. Sí, y hacíamos cumpleaños. Y sobrevivimos de los cumpleaños hasta los 90, que se fue Pinochet. Y lo único que queda de ese programa, que fue muy exitoso, a la gente le gustaba mucho, porque tenía ese contenido de solidaridad, un contenido político muy oculto, que incluso llevamos a los prisioneros, que los prisioneros estaban vetados en la televisión. Y lo invitamos, imagina, a un programa infantil. Entonces quedó la cagada. Y ese programa infantil es lo único que queda de ese programa, ese capítulo. El resto lo borraron todo. Se llamaba El Patio. Patio Blue. Que en televisión estén haciendo eso en plena dictadura, año 86. Y bueno, eso pegó muy fuerte y como era diciembre, se para el programa y teníamos que firmar contrato en marzo. Y ahí me las cantan bien claras y me dicen, para firmar contrato usted tiene que hacer solamente humor. Publicidad y humor. Publicidad, humor. Gracias, pero eso no me interesa. Yo no hago ese tipo de humor ni ese tipo de programa. Mis títeres no van a consumir helados porque yo a veces no tengo plata para comprarle helado a mis hijos. Claro. Y se lo dije clarito. Y el Juan me dijo,
Sergio, te vaya a morir de hambre si estás de la televisión. Me morí de hambre, pero no sigo en televisión.